Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre el Evangelio de Juan. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. ¿Okay? Hoy vamos a ver el tercer testigo de la resurrección. ¿Okay? Y ya vimos el primer testigo que era María. ¿Okay? Vimos que ella estaba buscando al Señor y por eso el Señor apareció frente de ella. Y también vimos los discípulos que son ese segundo testigo, pero es un grupo de personas que ellos también podían ver al Señor resucitado. Y eso nos lleva a Juan 20. Juan 20. Juan 20 y versículo 24 dice: Empero Tomás, uno de los 12, que se llamaba Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijeronle pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y él les dijo: Si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús cerradas las puertas, y púsose en medio y dijo: Paz a vosotros. Luego dice a Tomás: Mete tu dedo aquí, y ve mis manos. Y da acá tu mano, y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y el tercer testigo de la resurrección es el apóstol Tomás. ¿Qué significa Tomás? El nombre Tomás significa mellizo, interesantemente, como 2 por 1. Y también es llamada dídimo que significa doble. Y como ya leímos, puedes ver que hay una conexión entre lo que pasó con Tomás y siendo doble. Y hay dos maneras en que personas pueden ser doble con el Señor. Primero comienza en Salmo 12 y versículos 1 y 2, a donde habla de los hijos de los hombres, diciendo que ellos tienen doblez de corazón. Y eso manifiesta en múltiples maneras. Okay. Primero comenzando con los que hablan de Jesús sin conocerle personalmente, sin viéndole de verdad. Entonces hablan de otro Jesús y le siguen con doblez de corazón porque usan su nombre en sus labios, pero su corazón es lejos de él. ¿Sí, ve? Puede ser que saben y puede ser que no saben que están siguiendo a Jesús según algunas mentiras. Y también tenemos el otro doblez de corazón que puede pasar con los hijos del hombre, con los que no conocen a Cristo. Y eso es cuando el Espíritu Santo está obrando con ellos, manifestándoles la verdad sobre Jesús, y están ahí debajo de convicción. Y una parte de ellos en su corazón está escuchando y tratando con las cosas que el Espíritu de verdad quiere mostrarles, y la otra parte de su corazón quiere seguir todo lo que escucharon antes sobre ese otro Jesús que aprendieron por su familia, por su religión o cosas así en lugar de la palabra de Dios. Y por eso están dobles en su corazón. ¿Sí, ve? Pero aquí tenemos Tomás. Y Tomás, él siguió a Jesús. Era alguien que era discípulo de él. Entonces eso nos lleva a Santiago 1. Santiago 1. Y versículo 8 dice: El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí Tomás está siendo de doblado ánimo, como ves. Y esto es sobre un asunto o algo espiritual. Porque sí, él andaba con Jesús y todo eso, pero después de escuchar a los discípulos que ellos vieron al Señor,
Está bien, ¿cómo así? Yo quiero más información, ¿sí ve? Y eso puede pasar con cristianos como nosotros también. Hay más en la palabra de Dios de aprender aparte del Evangelio de Cristo y a veces somos en doblado ánimo en esos momentos. ¿Sí ve? Dios, pruébame lo que es la verdad sobre este asunto viviendo para ti, o este asunto de la escatología, o lo que va a pasar en la tribulación y en el milenio y cosas así. Okay. Puede ser cuando estás haciendo su lectura y Dios muestra algo a ti directamente. Tú estás ahí como peleando con Dios. Dios, yo no quiero. Sí, veo lo que quiere mostrarme, no quiero hacerlo. Eso es de doblado ánimo. Sí, ¿ve? Okay. Y Dios dice a personas como Tomás y también a nosotros los cristianos, Santiago 1 y versículos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos dadivosamente y nos adhiere, y se le da, empero demande en fe, no dudando nada. Y vea que Dios dice, si sientes así de doblado ánimo, pregunta a Dios. Y Él va a responderte, Él quiere darte la sabiduría, pero hazlo en fe, sin duda, ¿sí ve? Y lo que vamos a ver en este mensaje de hoy es estas dos ideas manifestadas por medio de lo que pasó con Tomás. Okay, so ponen eso en cuenta cuando estamos aquí exponiendo estos 5 versículos, hermanos. Y eso nos lleva a Juan 20. Juan 20 y versículo 24 la Biblia dice, empero Tomás, uno de los 12, que se llamaba Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y nota que Tomás no fue a servicio el domingo de la resurrección. Él no podía ir. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, la verdad, la Biblia dice muy claramente en Mateo 18 y versículo 20 de que si hay 2 o 3 ahí en el nombre de Jesús, Él va a estar ahí en la mitad. Y eso fue exactamente lo que pasó con los discípulos en ese domingo de la resurrección. 2 se juntaron y Jesús se manifestó a esos 2 cuando estaban caminando a Emmaus. Y también con el grupo de discípulos esa misma noche. Pero como ves, Tomás, él no asistió, no estaba ahí con la congregación. Y si no estás a donde Dios quiere enseñar, vas a perder una bendición, tanto como lo que pasó aquí. ¿Sí, va? Y eso aplica a nosotros. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10. La verdad es que Jesús, Él está edificando su iglesia, hermanos. Y si no estás ahí asistiendo los servicios que tiene su iglesia local, ¿cómo es que vas a ser edificado? ¿Cómo vas a crecer en la fe? ¿Sí, ve? Hay un propósito con Dios juntando a los suyos en comunidades. Hebreos 10 y versículo 24 dice, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos a amor y a buenas obras, no dejando nuestra congregación. ¿Sí, verdad? Una razón para congregarse es para que Jesús está ahí con ustedes enseñándoles, como lo que pasó con los discípulos. Y otra razón es para que los otros hermanos puedan provocarte, animarte, exhortarte para vivir para Dios, hacer buenas obras, amar uno a otro. ¿Sí, ve? Entonces es muy importante que tienes esa comunión, que interactúas en esa manera. 25. Como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis aquel día se acerca. Y parece que había algunos hermanos en la fe, según Pablo aquí, que estaba evitando la congregación, que pensaron que podía estar ahí solos. ¿Sí ve? Esos lobos solos por ahí, como dicen en inglés. No, eso no es como Dios quiere que la fe es manifestada en este mundo. Él quiere ver cristianos juntándose en servicio en su iglesia local para que Él pueda estar ahí en la mitad, edificándote, exhortándote y consolándote de las cosas de Él.
Y la razón es porque ese aquel día, el día de Jesucristo, cuando Él regresa para sacarnos de este mundo impío, está acercando, hermanos. Entonces mi pregunta es, ¿estás ocupando hasta que Él regresa? ¿Sí, ve? Él nos dio ese mandamiento. Y eso incluye estando con la congregación. Y como dice con Tomás, Él perdió la bendición. ¿Sí, ve? Qué triste. Vamos a ver, versículo 25. Juan 10 y versículo 25. Perdón, Juan 20 y versículo 25, disculpen. Biblia dice. Dijeronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Entonces parece que Él juntó con ellos y ellos dieron su testimonio sobre lo que pasó. Pero vea que es muy corto. Solamente dijeron, vimos el Señor. ¿Dónde están los detalles, no? Siguiendo. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y aquí Tomás muestra que él era un escéptico, un escéptico. Y usualmente cuando escuchamos de gente que son así, en estos días pensamos que es algo malo, pero realmente es algo malo. Bueno, la verdad es que eso depende, ¿sí, ve? Muchos enseñan que Tomás, siendo escéptico, era algo malo, pero sabemos por medio de las escrituras que Tomás era realmente un escéptico saludable. Porque hay una manera en que eso es bueno. Déjame mostrarte. Acuerda que Tomás, él siguió a Cristo. Él caminó con él para 3 años. ¿Tú crees que va a caminar con alguien sin saber un poco sobre él? Sin mostrar cosas de lo que él cree sobre Jesús. Bueno, en Juan 11, vamos ahí. Juan 11, acuerda que Jesús recibió el mensaje sobre Lázaro y él tenía que regresar a Jerusalén. Y los discípulos no querían que él regrese, la mayoría, porque sabían que esos líderes religiosos querían asesinar y matar a Jesús. Pero Jesús se quería salvar y ayudar a su discípulo y también a María y Marta. Entonces él decidió ir. ¿Y qué dice Tomás? El único que lo dijo. Juan 11 y versículo 16. Dijo entonces Tomás, el que se llama Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Él estaba dispuesto a sacrificar su vida para ir con Jesús y estar con él, estando pie en pie con él, mostrando que él siguió a Jesús. Era un seguidor celoso, ¿sí, ve? Listo para cumplir el mandamiento de su Dios. Vea que fue Tomás que lo dijo. No dice que Pedro lo dijo, Juan, ninguno de los otros discípulos. Tomás dijo eso. ¿Sí ve? Entonces, para decir que él no sabía un poco sobre Cristo y que él estaba dudando como es algo malo, ignora la realidad que él era un seguidor de Cristo, que era valiente en esa manera. ¿Sí ve? Es algo muy superficial pensar así. Y entiendo, es algo bueno para una prédica, para decir a personas que no deben dudar a Dios. Bueno, amén. Pero por favor, si estás enseñando sobre Tomás, muestra que él realmente era un discípulo de Cristo. ¿Sí, verdad? Y eso es la diferencia con exposición en general. Estás viendo la verdad sobre el asunto que estaba pasando ahí históricamente. Y eso nos lleva a Juan 14. Juan 14, por favor. Y versículo 5, otra vez. Jesús enseñando una pieza arriba, hablando sobre cosas muy grandes, nueva doctrina. Y Tomás está ahí con los otros de los 11, porque ya Judas Iscariote se fue. Y escuchando esa nueva doctrina, vea lo que dice en Juan 14 y versículo 5. Dice de Tomás, hablando a Jesús, Señor, ¿sí ve? Señor, cree que Jesús es el Mesías, hermanos. Él cree que Jesús es el Señor, ¿sí ve? No sabemos dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Y mira esa pregunta muy importante. Una pregunta que Jesús sabía cuando él escudriñó el corazón de Tomás, salió de un lugar honesto. Después de escuchando esta nueva doctrina que Él tiene un lugar para ellos, Él quiere saber cómo podemos saber el camino para ir ahí, Señor. Y es por eso que recibimos el versículo famoso de Juan 14 y versículo 6, a donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí, ve? Que Jesús es el camino. Qué cosa muy importante. ¿Sabes qué? Si eso no pasó históricamente, no podíamos tener ese versículo tan famoso. Pero Tomás, él era un escéptico, qué malvado. Él debe saber y creer todo de nada. No. A veces es bueno ser escéptica o escéptico sobre cosas. ¿Sí, ve? Debes reconocer que eso es bueno si estás haciéndolo por un corazón honesto. ¿Sí, ve? Yo creo que es importante. Y vea lo que este escéptico dice. Acuerda, dijo, si no veo la señal en sus manos y el hueco en los costados y todo eso, no va a creer. ¿Sí, ve? Y eso es interesante. Tomás es un judío, hermanos, y los judíos requieren una señal. Y él pide una señal según lo que dijo Dios a él. ¿Sí, ve? Y no solamente cualquier señal por ahí. Él pidió una señal que muestra que él estaba creyendo las escrituras que habló sobre el Mesías. Específicamente en Salmo 22 y versículo 16, dice ahí, horadaron mis manos y mis pies, hablando de Jesús. Y él sabía la escritura, entonces él quiere ver eso en el cuerpo de Jesús, sabiendo que si realmente era Jesús, él va a tener esas marcas. ¿Sí, ve? Él quería escritura, que es la sustancia de su fe. Vea que los discípulos solamente dijeron, vimos el Señor, y no dijeron nada. Aprendieron toda esa escritura de Jesús, esos dos que caminaron con él, y los que estaban en ese grupo ahí, en esa pieza, aprendieron de Jesús y ni siquiera dieron escritura. Porque un judío que sigue las escrituras va a creer lo que dicen si no dan escritura. Pero Tomás, él lo pide según la escritura, gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Entonces él pidió la señal de la resurrección, sabiendo que el Mesías que fue crucificado va a tener esas mismas marcas. Si él realmente resucitó, va a ser la misma persona. ¿Sí, ve? Y eso es la diferencia entre el Jesús de la Santa Biblia, el Jesús del cristianismo bíblico, que todos los otros Jesús y otras religiones en este mundo. Yo sigo a Jesús porque Él realmente resucitó físicamente de los muertos. Él mostró claramente que tenía victoria contra el pecado y la muerte. Por eso sigo a Él. Y Tomás, él estaba pidiendo eso. Eso está bien. Eso es alguien que es un escéptico, sí, pero él es honesto, es saludable con eso. Él pidió una respuesta a su pregunta honesta y ¿sabes qué? Ya leímos y vamos a ver que la respuesta llegó. Y la pregunta es, ¿vas a responder como Tomás o como otros? ¿Sí, ve? La verdad, hermanos, es que Dios espiritualmente quiere hacer lo mismo con todos nosotros en estos días. ¿Sí, ve? Vea lo que Dios dice a nosotros en la palabra profética, que es más firme que todas las visiones y milagros que pasó en el tiempo histórico con Jesús. Vamos a Isaías 41. Después estás pensando, ¿por qué Jesús no manifiesta enfrente de mí? O tiene la escritura, esa palabra profética más firme que todas esas visiones, que el monte de transfiguración, como dijo Pedro, en 2 de Pedro 1. Isaías 41. Mira lo que Dios dice a todos nosotros. Él dice, a llegar por vuestra causa, dice Jehová. ¿Sí, ve? Y puede ser que tienes una causa porque estás buscando a Dios. Algo pasó que era durísimo en su vida y quieres respuestas. O por fin estás reconociendo lo que está en su alrededor y quiere decir, esto no salió de ningún lugar. Señor,
¿Realmente existe? ¿Hay un Dios? Sí, ¿verdad? Pero sale de un lugar honesto que Dios puede ver, porque Él es el único que puede escudriñar los corazones. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, dice alegar por vuestra causa. Habla con Él, dice lo que piensa. Y no solamente eso, traed vuestros fundamentos, dice el rey de Jacob. Y también trae lo que ya sabes o lo que piensas que sabes sobre Él. ¿Sí ve? Esos fundamentos son básicamente su cosmovisión de lo que está pasando en este mundo. ¿Sí ve? Su visión mundial. ¿Qué piensas de Dios? Yo llegué a Dios pensando en ese Jesús de la iglesia católica. Eso fue lo que aprendí. ¿Sí ve? Y todo lo que sabía de Dios era de eso y lo que aprendí de ciencia. Yo llegué con ese fundamento a Él, dando de mi causa. Realmente existe. Hay una razón para este universo. Hay propósito en la vida, dije yo, en mi corazón. Y todos nosotros llegamos a Dios así y Él responde a eso por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí ven? Y el Espíritu Santo va a responder a ti según esta palabra profética que es más firme que todo. Vamos a Proverbios 22. Proverbios 22. Entonces tú llegas con su causa, tú llegas con sus fundamentos, su cosmovisión de todo lo que está pasando aquí. Honestamente, sí, escéptico de las cosas de Dios, pero realmente preguntándole y Él va a responder a usted. Proverbios 22. Proverbios 22 y versículo 20 dice: ¿No te he escrito 3 veces en consejos y ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las razones verdaderas? Dice Jehová. ¿Sí ve? Él te escribió la Santa Biblia y lo escribió para que tienes certidumbre de las razones verdaderas. Tú traes su causa y Él va a mostrarte la razón verdadera. Trae sus fundamentos y Él va a mostrarte el fundamento, que es firme y certidumbre. ¿Sí ve? La roca. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder? Entonces, esto puede ser el resultado, hermanos. En Isaías 1 y versículo 18, la Biblia dice: Venid pues, dirá Jehová, y estemos a cuenta, porque ya tú traes su causa, sus fundamentos, y Él trae la palabra santa de las Escrituras, por medio del Espíritu Santo, haciendo un tratado real, o usando un cristiano como instrumento de gloria para mostrarte las palabras de verdad, para mostrarte la razón verdadera. Y estás a cuenta con Dios porque estás escuchando y respondiendo a la convicción del Espíritu Santo, haciendo esa palabra real en su vida. Y estás dando cuenta que sí, eso es correcto, Señor. Sí, soy pecador y necesito a su Hijo, ¿sí ve? ¿Y cuál es el resultado? 18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Y la razón es que por fin reconociste que sus causas y sus fundamentos son cosas que Dios puede arreglar, dándote el fundamento que es real, su Hijo, y las causas verdaderas para responder a cualquier pregunta que tienes, porque todas las respuestas están en esta palabra profética más firme, las palabras sanas del Señor Jesucristo, la Santa Biblia. El Espíritu Santo va a mostrarte todo y hacer todo real para que reconoces esa verdad. Realmente, de corazón. ¿Sí, verdad? Entonces vamos a ver lo que el Señor dijo en Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6 y versículo 48 dice. Esto es Jesús hablando y él dice: semejante es un hombre que edificó una casa y cavó
y ahondó y puso el fundamento sobre roca. Y habiendo avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre roca. Mas el que oye y no hace, semejante es un hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, en la cual el río dio su ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sí? Entonces, si vienes a Cristo trayendo, como dice, alegar con vuestra causa, con sus causas y sus fundamentos, y Él responde con sus palabras sanas, y estás escuchándolos y los hacen, eres semejante a ese que tiene un fundamento encima de la roca, porque ya recibiste a Jesús. Eso fue lo que pasó conmigo. Me acuerdo un día que yo estaba ahí. Yo me fui para el matrimonio de mi hermano mayor y yo estaba en el carro con mi hermano menor que ya conocía a Cristo, yo no. En ese momento yo por fin estaba debajo de convicción, reconociendo cosas más en mi vida. Me acuerdo preguntando cosas sobre Jesús y mi hermano menor, que era cristiano, tenía el Espíritu, él me respondió según la palabra de Dios. Y sí, él no tenía la palabra en su mano, él estaba manejando, pero él tenía la palabra aquí, el Espíritu Santo estaba sacándolo y dándome esas palabras. Y yo, por fin, en lugar de hablar contra él, yo estaba escuchando, considerando, ¿sí ve? Y eso llegó a un momento que por fin recibí, hacía la palabra de Dios cuando recibí el Señor, arrepintiendo por lo que soy un pecador, que no puede salvar a mí mismo. Y por eso esperé y confié en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvar a mí de mi pecado, de mí mismo, que yo era el problema, ¿sí ve? Me di cuenta que merezco el infierno por mis pecados, pero por medio del Señor Jesucristo y su obra en Calvario, Él puede sacar ese pecado de mi alma y cambiar esa alma mía que estaba rojo como carmesí, algo que es blanco y limpio por la sangre de Jesús. Y cuando confié en Jesús y recibí la palabra del Evangelio de Cristo, ¿sabes qué? Ya estaba encima de la roca, porque la roca con R mayúscula es el Señor Jesucristo. Él es el fundamento y los otros fundamentos y causas que estaba dando a Dios, me di cuenta que todos esos eran débiles, como esa tierra que no tiene roca debajo y por eso puede ser destruido el río de las cosas de la vida, de la filosofía humana y toda esa basura. Rechacé todo eso para la roca, sabiendo que eso es eterno. Entonces llegué como un escéptico, pero estaba realmente preguntando por fin, buscando a Dios. Y por eso respondió a la honestidad de mi corazón. ¿Sí ve? Y me dio la respuesta. Y respondí a eso recibiéndolo. La cosa mala es cuando eres un escéptico que recibe las respuestas de Dios y sigues ahí rechazándolos. Diciendo que yo quiero seguir con mis causas falsas y mis fundamentos que no están encima de la roca. Y sabes que cuando ese río llega a su vida, el río de la muerte física, cuando su corazón deja de latir, vas a ser destruido, su alma echada en el infierno por sus decisiones increíblemente necias. Sí, ¿verdad? Entonces el problema no es ser escéptico, el problema es ser un escéptico que no recibe la palabra de Dios, que responde con cada respuesta correcta, porque es verdad, dice la Santa Biblia. ¿Sí, ¿verdad? Y eso sigue hoy en día en mi vida. Sí, renací, soy un hijo de Dios, pero sigo ahí leyendo la Biblia, aprendiendo, tratando de vivir esto en mi vida y hay respuestas que llegan. Y yo puedo ser escéptico de cosas que leo aquí. Pero si estoy realmente buscando la respuesta en mi corazón, Dios va a responder a eso por medio de su Espíritu y por medio de su palabra para ayudarme y aclarar mis dudas y mis problemas. Porque usualmente, no usualmente, siempre hay problemas conmigo, no con Dios. ¿Sí, ve? Dios sabe todo. Yo mismo falto ese entendimiento. Yo mismo puede ser que estoy aguantando algo de mi viejo hombre. Puede ser que es lo mismo contigo, cristiano. Y la pregunta es, ¿vas a ser como Tomás? Pregunta sus preguntas, pero por favor, ser honesto de corazón.
Porque cuando la respuesta llega, ¿cómo vas a responder? Y eso nos lleva a Juan 20. Juan 20, versículo 26. Juan 20 y versículo 26. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces, Tomás no estaba ahí para el servicio el domingo de la resurrección, pero el próximo domingo él estaba. Él decidió asistir. ¿Sabe qué? Él se fue a la congregación para juntarse con los hermanos porque él quería ver a Cristo. Él quería una respuesta a su pregunta, ¿sí ve? No era pregunta vana que él dio y decidió seguir así, no. ¿Sí ve? Él decidió asistir. ¿Y qué pasó? 26. Entonces vino Jesús cerradas puertas, es decir, en esa pieza todo estaba cerrado, pero Jesús se apareció en la mitad de ellos. Otra vez su cuerpo glorioso puede hacer eso. Puede ignorar la materia física. Y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, mostrando que él es Dios, que Dios quiere responder a las preguntas de personas. Mete su dedo aquí y ve mis manos. Y da acá tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. ¿Sí, ve? Y en su misericordia Jesús se apareció a los discípulos y también a Tomás en ese servicio para aclarar las dudas de Tomás según su necesidad de esa señal que él pidió, según su derecho siendo judío y según las escrituras, porque él creyó la Santa Biblia. ¿Sí ve? Si en ese tiempo, si un judío creyó la Santa Biblia, ellos recibieron a Jesús. Los líderes religiosos no creyeron la Biblia, por eso no recibieron su Mesías. Pero Tomás, como ya vimos, él habló de Jesús como su Señor. Gloria a Dios. Y sabes que es lo mismo con nosotros en estos días. Vamos a Segunda de Crónicas 16. Segunda de Crónicas 16. Y versículo 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios está ahí buscando, mirando, escuchando, escudriñando los corazones de personas para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. Y Tomás con esta pregunta tenía ese corazón, estaba preguntando sinceramente y honestamente, y Dios llegó para dar respuesta. Y eso sigue hoy en día. Puede ser que estaba de doblado ánimo, ¿sí ve? Pero su corazón era perfecto. Eso es algo de la mente. Si no eres cristiano y estás ahí tratando de pensar las cosas de Dios, sí, tienes doblez de corazón. Pero si estás inclinando hacia Dios, Él va a responder con más palabras para aclarar sus dudas, para que puedas confiar en Jesucristo y el crucificado. ¿Sí, ve? Okay. Eso es la diferencia en un escéptico honesto y saludable y otro que es un escéptico que no es saludable, que está enfermo, que sigue ahí en sus bobadas y estupideces. Los escépticos de estos días que dicen que son libres de pensamiento y todo eso, como Christopher Hitchens, ¿okay? Y Richard Dawkins y todos ellos. Ellos son los tipos de escépticos que no merecen su tiempo y no quieren las cosas de Dios y siguen en sus locuras, siguen en cosas que son lógicamente estúpidas, que no requieren la santa vida para mostrar que es algo necio y siguen ahí. ¿Sí, verdad? Y eso es la diferencia. Porque Dios, Él va a dar su palabra a todo hombre. La pregunta es, ¿vas a responder correctamente? ¿Sí, verdad? ¿Vas a tener un corazón perfecto para con Él? Y nota que Jesús, cuando Él llegó en el medio de ellos, Él dijo otra vez, la tercera vez, paz a vosotros. Entonces quiero ver estas 3 veces en Juan 20, donde Jesús dijo, paz a vosotros, para ver la conexión entre los tres.
Y esto comienza en Juan 20 y versículo 19, a donde Él llegó en el medio de los discípulos ese mismo domingo de resurrección, diciéndoles y manifestándose en frente de ellos, diciendo, paz a vosotros. Y ellos recibieron el Señor resucitado. Eso pasa con nosotros en estos días, hermanos. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5 y versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando arrepientes por lo que eres un pecador y pones su confianza en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte, eres justificado por medio de la fe. Y por eso ya dejas de ser un enemigo de Dios, sino eres un hijo de Dios y tienes paz para con Dios en esa manera. Es esa paz que recibes porque tienes la salvación, eres salvo, renaciste, gloria a Dios. Tanto como pasó con esos discípulos en ese momento. ¿Sí, verdad? Paz a vosotros, dice Dios a ti. A cada individuo que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Recibístele? Él está en medio de su corazón, porque eso es como Él aparece adentro de ti, en su hombre interior, adentro de su alma, en su corazón. Él mora ahí por medio de su espíritu. Si eres salvo, si renaciste. Y yo me acuerdo eso cuando recibí a Cristo. Yo no sabía vida ni nada aparte del evangelio que mi hermano menor me dio. Pero yo tenía un paz porque ese Jesús llegó a mí y me dijo, adentro de mi ser, paz a ti, Manuel. Eso mismo con todos que reciben a Cristo. Y eso nos lleva a Juan 20 y versículo 21, a donde Jesús dio esa gran comisión como ya vimos, y Él dijo, paz a vosotros, y después le dieron ese mandamiento para que ellos podían predicar de Él y Él crucificado a todo el mundo. Y eso es similar a Romanos 10. Romanos 10 y versículo 15. ¿Qué dice? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Oh, Jesús envió a ellos, los discípulos, y también a nosotros. Somos embajadores de Él en estos días. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que traen la buena nueva de los bienes. Amén. Y sabes que hay un paz en sirviendo al Señor, usando esas pies que tienes aquí, que Dios te dio, para dar el evangelio de Cristo a otros en servicio. Gloria a Dios. Hay un paz en viviendo para Dios en esa manera, siguiéndole en su camino con Él. La razón por qué los pies de esas personas que están predicando el evangelio son hermosos en los ojos de Dios es porque ellos ya tomaron esa decisión en su corazón de vivir para Él y están manifestando eso en su vida. Porque asisten a iglesia, como pasó con Tomás aquí. Si ve el próximo, él asistió esa vez porque él andaba con Cristo. Era un discípulo, solamente no estaba ahí el primer domingo, desafortunadamente. ¿Sí ve? Y Jesús, como con todos, dio ese mandamiento. Predicar mi evangelio a toda criatura, dice Jesús a nosotros en estos días. ¿Estás sirviéndole? ¿Estás viviendo para Él? Eso es la única manera que puedes reconocer esa paz, cuando estás viviendo según el camino de Dios. Cuando básicamente estás andando con Él. ¿Sí ve? Hay un paz para con Dios que te salva y hacerte hijo. Y hay esa paz cuando estás andando con Él en servicio. Porque Él promete que nunca va a dejarte ni desamparar de usted. Él siempre va a estar ahí contigo. Si andas y tomas ese yugo y le sigues. Gloria a Dios. Y también tenemos versículo 26 que ya leímos, a donde Jesús se apareció a los discípulos que ya conocieron a Él, que ya sabían que Él realmente resucitó, y también a Tomás. Y Él dijo otra vez,
paz a vosotros. ¿Sí, verdad? Y para Tomás, sí, él estaba recibiendo la salud en ese momento. Y por eso Jesús le dio a él la misericordia, la evidencia que él pidió. Pero para los discípulos que estaban ahí, él dio paz a ellos también. ¿Qué tipo de paz es esto? Vamos a Romanos 15. Romanos 15. Y versículo 13, la Biblia dice: y el Dios de esperanza os hincha, ¿verdad? Él quiere llenarte, ¿sí? ¿Verdad? Ellos ya tenían a Cristo y ya recibieron un mandamiento, pero Jesús quería llenar a esos discípulos ahí más, tanto como usted. Os hincha de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Y Dios quiere que sobreabundes en su paz, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. ¿Por qué? Porque estás abundando, como dice ahí, en esperanza. ¿Quién es su esperanza? Jesús. Él es el gran Dios y Salvador. Estamos esperando su venida, por eso estamos ocupando, viviendo y queremos ser más llenos de Él. ¿Sí, ven? Para saber más y más y más y más de Él. Para que estamos bien en cualquier situación porque estamos andando con Él. Por la virtud, esa vida que Dios quiere darte, más de su vida, del Espíritu Santo. ¿Sí, ven? Y Dios quiere que sobreabundes en la paz de Él, en su camino con Él en la tierra. Para que puedas seguir adelante sirviéndole y guiando a otros para recibir su Hijo como Señor y Salvador. Gloria a Dios. Y eso nos lleva al versículo 27, a donde Jesús estaba diciendo a Tomás: mete su dedo en mis manos y en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. ¿Sí, ve? Y vea que Jesús, Dios mismo, no cree en fe ciega. Esas bobadas que dicen los escépticos deshonestos, que los cristianos tienen fe ciega y todo eso, mentiras. Ni siquiera Dios cree eso. Dios llegó a Tomás para mostrarle la evidencia, según la señal que él pidió directamente siendo judío. Y los judíos, ellos requieren señal. ¿Sí, ve? Pero los gentiles, nosotros estamos buscando sabiduría, certidumbre de la palabra. Y es por eso que la Biblia dice en Hebreos 11 y versículo 1, dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y luego la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Y en estos días Dios nos dio su palabra profética más firme, la Santa Biblia, para asegurar que nuestra fe no es ciega. Yo tengo un documento histórico para probar todo lo que creo. Yo no estoy diciendo bobadas, yo tengo un documento aquí. Esto es evidencia, hermano. Evidencia documental, más fuerte que hay, a veces. Si es como probado, y esto sí, hay demasiados manuscritos probando la Santa Biblia. Si quieres hablar de ese nivel de evidencia histórica y física. Pero también es probado porque es la palabra de Dios. ¿Sí ve? Tiene las dos cosas. Y Jesús demostró la cosa que Tomás no vio en versículo 25 ese próximo domingo. Dando la sustancia que él necesitaba en ese momento. No seas incrédulo sino fiel, dijo Jesús. ¿Sí ve? Él no cree en fe ciega, por eso Jesús mostró lo que él pidió. Y es lo mismo con nosotros. Cristianos, su fe no es ciega. ¿Sí, ve? Y si alguien piensa eso, solamente pregúntales, dame un documento que manifiesta su fe, pruébalo, yo tengo vas a ver que 90% de las personas ni siquiera saben algo del libro sagrado que siguen, ni tienen uno. Oh, su fe es basado en su mente, es todo lo que tienes.
Y tú quieres decir a mí que mi fe es ciega, increíble. ¿Sí, mi Dios no cree en eso, Él me dio pruebas. Él sabía que yo estaba pidiendo eso y Él respondió. ¿Sí ve? Llenándome, hinchándome con todas sus pruebas para que podía recibir a Él como mi fundamento, como mi roca, como la cosmovisión verdadera de este universo, que es los ojos de Jehová. ¿Sí ve? Y tú quieres hablar a mí sobre eso, increíble. ¿Quién es usted? Alguien bobando ahí con los pensamientos de su mente que cambian cada día y todo eso. Wow. Gloria a Dios. Entonces me gusta eso, hermanos. Si alguien te pregunta si su fe es ciega y quieres como ser gentiles con ellos, eso es bueno. Puedes mostrarles Hebreos 11 y versículo 1 o llevarles aquí a explicar que vea que Jesús respondió a la pregunta de Tomás directamente. ¿Sí, ve? Él no cree en fe ciega tampoco. Gloria a Dios. Y eso nos lleva por fin a Juan 20 y versículo 28. Juan 20 y versículo 28, ¿qué dice? Entonces Jesús respondió así. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás ni siquiera tenía que tocar, él lo vio y ya recibió la señal. Ya vio la escritura cumplida en Jesús. Señor mío y Dios mío. Y me gusta eso porque Tomás confiesa la verdad sobre Jesucristo. Y la verdad es que Jesús mismo, Él realmente es Dios manifestado en la carne. Él es Jehová manifestado en la carne. Si no era, Tomás era idólatra en ese momento, testigo de Jehová. ¿Sí, ve? Pero gente sigue rechazando lo que es obvio. ¿Sí, ve? Si quieres saber, su Biblia cambia esto un poco, moviendo un coma o agregando si me acuerdo bien, agregan una marca de exclamación y todo eso, y cambian otros versículos porque saben que este versículo es tan fuerte. ¿Sí, ve? Pero quiero mostrar a ustedes otras cosas aquí. Hay dos cosas que puedes ver aquí. Okay. Número 1, quieres que entiendas que Tomás que duda, pero realmente era un escéptico honesto. Ese Tomás era el único que confesó esto en los evangelios históricamente. Los otros discípulos no dicen eso, Señor mío y Dios mío, ¿sí ve? Ellos no dijeron que era Dios, dijeron que era el Señor, el Mesías, pero no Dios, fue Tomás, ¿sí ve? La única otra mejor dicho, la única persona que lo dijo también en los evangelios era Jesucristo mismo a Satanás. Vamos a Mateo 4. Vamos a Mateo 4. Y testigo de Jehová, puede ser que su Biblia falsa, ¿okay? Su Biblia cambió Juan 20, versículo 28 para que está de acuerdo con su doctrina falsa, pero me imagino que Mateo 4 no fue cambiado. Mateo 4 y versículo 6, vamos a ver a Jesús diciendo que Él es Dios a Satanás. Musulmanes, ¿dónde Jesús dice que Él es Dios? Aquí. Mateo 4 y versículo 6. Y le dijo, esto es Satanás a Jesús, si eres hijo de Dios. ¿Sí, ve? Y él sigue hablando. ¿Y cómo responde Jesús? Versículo 7. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién está refiriendo Jesús? Satanás está tratando de tentar a él a hacer algo. ¿Sí, ve? Jesús dice, no me tentas, yo soy su Señor, yo soy su Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es muy claro, ¿no? Tan claro como Señor mío y Dios mío, como Tomás confesó ahí, gloria a Dios. Entonces no deja que los musulmanes ni los testigos de Jehová tratan de hablar contra eso, es muy directo. ¿Sí, va?
Pero ellos quieren seguir con un fundamento de tierra sin roca debajo y por eso cuando el río llega a ese ímpetu van a ser destruidos desafortunadamente. Espero que ellos se dan cuenta y levantan en su ojo espiritual y ponen su fe en las escrituras y por eso puede estar encima de la roca en lugar de tierra sin fundamento debajo, sin roca. Y la segunda cosa, hermanos, la segunda cosa es que, y vas a ver esto cuando seguimos leyendo Juan 20, pero puedes hacerlo usted mismo. Pero los discípulos ni Jesucristo mismo reprenden a Tomás por su confesión. Es decir, no dicen, Tomás, eso es incorrecto, estás cometiendo idolatría. Ni Jesús él mismo. Imagina si Jesús, si eso era pecado, imagina esto, hermano. Si eso era pecado y Jesús no, a lo menos habló de Tomás sobre eso. Ya Dios pecó después de la resurrección. Hay un problema ahí, ¿cierto? Dios no peca. ¿Sí ven? Y la razón por eso, hermanos, es que Jesús realmente es el Señor. Él es Dios. Entonces no hay problema si estás adorando directamente a Cristo. Yo sé que hay algunos eruditos en la historia. Yo recuerdo uno como señor Isaac Newton, por ejemplo, escribiendo cosas. Y tú puedes leer eso, es algo público, documentos en internet. Él escribiendo que debes adorar a Dios como Dios el Padre y no a Jesús. Pero Jesús recibió adoración ahí. Eso está bien. Jesús es Dios. Él es el Padre encarnado, si no sabía. La divinidad corporalmente, Colosenses 2 y versículo 9. Entonces parece que el señor Newton, con todo que da pleno de Dios, estaba un poco incorrecto ahí. Yo creo que es salvo, no sé, creo que voy a verle, gloria a Dios, pero para que sepas, si estás buscando en la historia para doctrina, debes buscar la cosa más antigua aquí para su doctrina, no cosas escritas de hombres. Esto es mejor. La Santa Biblia, más viejo que todo eso. Okay. Pero vamos a ver algunos ejemplos de personas aparte de Dios recibiendo adoración y vamos a ver lo que pasó, lo que hicieron cuando eso pasó. Okay. Vamos a Actos 10. Actos 10 y versículo 25. Estoy hablando de Pedro y Cornelio y dice, y como Pedro entró, Cornelio le salió a recibir y derribándose a sus pies, le adoró. Entonces Cornelio adorando a Pedro, ¿sí ve? ¿Y qué dice Pedro? Mas Pedro le levantó diciendo, álzate, que yo mismo también soy hombre. No adoras a mí, no soy Dios, ¿sí ve? Y si Jesús no era Dios y nunca pecó, ¿sabes qué? En ese momento va a decir a Tomás, levántate, soy hombre y ya, o soy otra cosa, ¿sí ve? Pero no, eso no pasó. Jesucristo es Jehová en la carne. ¿Sí ve? Bueno, eso es con los hombres, pero no con los ángeles, Manuel. Vamos a Revelación 22. ¿Sí ve? Alguien no sabe su Biblia. Revelación 22, hablando de un ángel de Dios. ¿Sí ve? Los testigos de Jehová creen que Jesús es un Dios con D minúsculo, un Dios creado y es un ángel de Dios. ¿Sí ve? Revelación 22 y versículo 8. Y yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, hablando de revelación, todo el libro. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y vea que ese ángel dijo también, un ángel de Dios, no adore a Cristo, a Dios. ¿Sí ve? Entonces su ángel, que ellos creen que Jesús es Miguel, si no sabía. Su ángel aquí, en Juan 20, pecó por no haciendo corrección a Tomás.
¿Sí, verdad? Eso es pecado, si realmente es un ángel. Pero si Jesús es Dios manifestado en la carne, todo está bien, no hay problema. Si ve que cambiando la Biblia no necesariamente saca los errores, si sabes lo que estás leyendo. ¿Sí, verdad? Pero vea que si alguien es un hombre de Dios o un ángel de Dios, van a corregir a la persona y decirles, no, adora a Dios, adora a Cristo. Y no había corrección aquí porque los discípulos y Jesús saben que Jesús es Dios. Gloria a Dios. Entonces, testigo de Jehová, musulmán, reconoce esa verdad y deja de pensar que ustedes están ahí a lo menos adorando el mismo Dios que nosotros. Eso es falso. Tienes otro Dios, otro Cristo, otro Espíritu, que no es de las Santas Escrituras. Y espero que reconoces que sí, puedes ser escéptico a la Santa Vida, pero cuando la respuesta llega, ser como Tomás. Ser honesto de corazón, ser saludable con eso y deja que las respuestas lleguen a ti por medio del Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios en un tratado o un cristiano para que puedas recibir a Cristo como su Señor y Salvador y Él puede decir a ti paz en su corazón. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros el tercer testigo de la resurrección. Ayuda a nosotros a reconocer que está bien ser como Tomás, sabiendo que cuando respondes a nosotros, Señor, debemos recibir la respuesta con humildad para que podamos hallar la gracia de ti. Ayuda a nosotros a hacer eso en nuestro camino contigo cuando recibimos más de la palabra, cuando seguimos creciendo aquí en la tierra. Y ayuda a nosotros a ser parte de su obra, siendo instrumentos para su gloria, para mostrar la verdad sobre Cristo a otros que tienen doblez de corazón o doblado ánimo, para que el Espíritu Santo, utilizando a nosotros y nuestras palabras, puede mostrar la verdad sobre Jesús a ellos. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos.